Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Hernán Peirmani. Creo que he tenido la suerte de trabajar con varios de ustedes. Y esta noche les voy a hablar sobre cómo empezar con diseño de sistemas. Y son principalmente mis experiencias personales. Cada uno creo que tiene su forma de aprender cosas y demás. Les voy a comentar cómo yo he empezado con esto, ¿no? Cuál ha sido más o menos mi camino, que relativamente recomiendo en la mayoría de los casos. Eh, Ahora, lo que quiero que entiendan primero es que esto de diseño de sistemas es una habilidad, un skill que no es requerido solo para los arquitectos de software, digamos, que es uno de lo que sí o sí esperaríamos que tengan este skill, ¿no? Sino, este skill es requerido en varios roles. Por ejemplo, si eres un ingeniero senior, es requerido que sepas sobre diseño de sistemas, ¿no? Si eres un líder de equipo, un technical lead, o si estás en el área de DevOps, o si eres un Reliability Engineer. Entonces, son cosas que se esperan de ti. Además están los directores de ingeniería, y obviamente los arquitectos de software tienen que tener este skill de diseñar sistemas, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tienen que entender, creo, es que no es un skill que solo debería esperarse de los arquitectos de software o qué sé yo, de los team leads, digamos, que tengan experiencia. No, sino es uno de esos que se espera desde un ingeniero senior, desde ese rol. Entonces, a partir de ahí, creo que esto es crucial para la mayoría de los que estamos en este rol, ¿no? Um, Perfecto. Ahora, les voy a dar un secreto y deberían pagarme por este secreto. Es el siguiente, es esto de estudiar versus practicar. Y lo voy a poner en nuestro contexto. Para aprender, para aprender programación, lo más importante es practicar, ¿no? Eso es lo que eh, difícilmente, creo que es imposible que sin practicar puedas aprender programación, ¿no? Eso yo lo doy, de hecho, es algo que sí o sí tiene que ser hands-on. Pero obtener el skill de diseño de sistemas no requieres practicar, no es necesario practicar. Estudiar basta para poder tener este skill. Eso es algo ese es el secreto que tal vez lo tienen mejor guardado los arquitectos o todos los que son buenos en esto de diseñando sistemas, ¿no? Por eso tienen que tenerlo en mente. Ahora, ¿por qué? Cuando programamos, eh, cuando somos tal vez ingenieros junior y demás, programamos todos los días, incluso es lo esperado de los ingenieros senior, eh, o sin importar el rol de programador. Se espera que tú programes todos los días, ¿verdad? Pero cuando diseñas sistemas, no lo haces cada día, no es que, a ver, hoy voy a diseñar un sistema, al día siguiente voy a diseñar otro y demás, ¿no? Diseñar sistemas es una tarea que tienes, al menos en el trabajo, una vez al año, o tal vez en el mejor de los casos una vez en todo un semestre, y luego solo pasas haciéndolo programándolo en todo el semestre, ¿no? Y eh, escribiendo la infraestructura y demás, ¿no? Ese es el secreto que tienen que conocer y espero que lo obtengan, que los que son arquitectos, si es que solo lo han hecho una vez al año, aunque qué sé yo, tengan 20 años de carrera, tal vez solo han diseñado 20 veces, ¿no? En cambio, a diferencia de programación que lo hacen casi a diario. Entonces, eso es un skill que no requiere práctica. Es más, aprender por experiencia a diseñar sistemas es muy lento. Eso es algo que a mí me ha tomado muchos años de entenderlo,
que aprender diseño de sistemas por experiencia, es decir, solo con lo que sabes del trabajo, es muy lento. Tengo por ahí un ejemplo, les voy a comentar una anécdota más allá de cómo me he dado cuenta de esto y demás. Eh, y el consejo es el siguiente para todos ustedes, de que si ya tal vez tengan al menos un año de experiencia trabajando, ustedes ya pueden empezar a obtener este skill de diseñar sistemas. No requieren más que un año de experiencia. Ahora, ¿por qué digo un año de experiencia? Porque es relativamente abstracto y si solo lo has visto las cosas de universidad, como que al inicio te va a costar mucho. En cambio, si ya has visto cómo trabajan sistemas reales, que tal vez lo puedes ver en el primer año de trabajo, entonces sí puedes empezar a ver y empezar a adquirir este skill solo estudiando. Entonces, espero que eso se los grabe, ¿no? De que simplemente estudiando, practicando en papel, no necesariamente en experiencia o en cancha, en el trabajo, pueden obtener este skill. Y estar, obviamente, sobre todos sus compañeros, ¿no? Sobre todos los demás. Eh, ese es tal vez el secreto mejor guardado que tienen los arquitectos y demás. Eh, ya. Eh, muy bien. Ahora, ¿cómo yo he empezado en esto de diseño de sistemas? Eh, yo he empezado, tal, yo lo he visto en el trabajo. Yo he visto trabajando en distintos equipos, en distintos tipos de sistemas y demás. He visto, ¿no? Que en un equipo se utilizaba cierta cosa, tal vez se utilizaban para mejorar el tiempo de queries cachés. En otro equipo he entrado y ahí he visto que para poder atender a más usuarios utilizaban lo que son reverse proxies y distribuían la carga de esa manera, o load balancers y demás. Y en otro equipo he visto cierta otra cosa que son colas, digamos, algo así. Pero a mí me ha costado obtener todos esos conocimientos de poco a poco, alrededor de 8 años. Y cuando he encontrado este libro, este primer libro que les estoy mostrando, que es Web Scalability for Startup Engineers, he visto que todos esos 8 años lo podía resumir en tan solo un mes de haber leído este libro. Así de, así de jodida es la cosa de, de, eh, de, de, de todo lo que, y es por eso que recomiendo este libro, de todo lo que he pasado, yo he tenido que aprender por experiencia durante 8 años, tan solo leyendo este libro durante un mes, que es más o menos el tiempo eh, que, que creo que pueden consumir este libro, podrían adquirir todos esos skills que ya había dicho. Ahora, ¿por qué también? Esta tiene una razón. Eh, a la hora de diseñar sistemas, uno selecciona, tal vez voy a necesitar una base de datos, voy a necesitar un caché, voy a necesitar tal vez una cola, voy a necesitar un load balancer y demás, los voy a conectar de esta manera y todo eso. Pero una vez diseñado, ustedes no crean su propia base de datos, no crean su propio sistema de caché, esas cosas ya están hechas, ¿no? Lo único que tienen que hacer es decidir cuál van a usar de lo que hay del mercado. Entonces, creo que esa es la gran ventaja de por qué nos requieren, de por qué nos requieren digamos, experiencia en cancha o practicando, y lo pueden adquirir tan solo estudiando, ¿no? Porque al final no es que vayan a implementar sus propios sistemas intermedios, como las bases de datos, colas y demás. Y ya, en mi caso, he identificado este libro y de ahí me ha abierto varias puertas. En este libro hay cosas, vamos a hablar un poco en el siguiente slide, pero en este libro hay cosas que ni siquiera había visto en el trabajo, ¿no? Que luego eventualmente sí las he visto y ya las conocí y ya las pude manejar de mejor manera, ¿no? Entonces, si se quieren ir de esta charla con algo, es uno, estudiando pueden adquirir este skill de diseño de sistemas, no es necesario que tengan experiencia en cancha. Y dos, lean este libro de Web Scalability for Startup Engineers. Ya con eso van a estar encima de muchos ingenieros en el área. Así, no les miento, les va a servir ya les había comentado, ¿no? Para varios roles, no necesariamente tiene que ser solo si están apuntando a ser arquitecto de software. Y los siguientes libros, este es el de Designing Data Intensive Applications, que les va a dar
un gran vistazo a cómo funcionan las bases de datos, cómo se diseñan en bases de datos, qué base de datos utilizar. Luego está, habla sobre el tópico de streaming y también algo sobre sistemas distribuidos, que es que en estos días de microservicios, el saber sistemas distribuidos, patrones y demás, igual les va a dar una ventaja, ¿no? Y finalmente, como les había comentado, acá da solo un pequeño vistazo de sistemas distribuidos, pero el siguiente complemento es ver ya qué son sistemas distribuidos, ¿no? Los algoritmos que hay, los problemas que hay y demás, porque estos días todo está tendiendo a ser sistemas distribuidos, ¿no? Todo lo que sabemos que son microservicios, lo que son serverless, básicamente son sistemas distribuidos. Entonces eso les va a dar saber ese tipo de conceptos les va a dar una gran ventaja en sus trabajos, sobre sus compañeros y demás, ¿no? Ya. Ahora, realmente recomiendo que lean este libro de Web Scalability for Startup Engineers por lo siguiente. Este es un contenido bien grande de este libro. Entonces, acá van a ver conceptos fundamentales como es cuál es la diferencia entre escalabilidad vertical, escalabilidad horizontal, eh, qué tipos de, qué tipos de integraciones hay usualmente en infraestructura, van a saber qué es caching y demás. Luego está cómo el diseñar buen software puede ayudarles a escalar. Y van a hablar sobre frontend, API gateways, caches en el frontend y demás, ¿no? Y hay acá web services, cómo diseñar un buen REST, un REST que sea, bueno, mantener patrones como que no sea, que no guarde sesiones, ese tipo de cosas, que son bien importantes cuando quieres escalar. Acá van a hablar sobre esos datos, caching, así como processing, que es sobre colas y streaming, searching for data, que hablan, tal vez han escuchado de Elasticsearch, entonces acá habla de cómo funciona por detrás Elasticsearch. Y todos estos conceptos les van a ayudar a saber estos conceptos, les van a ayudar a poder diseñar ya sistemas, ¿no? O a poder entender sistemas ya existentes, como por qué han decidido ciertas cosas, por qué han tomado la decisión de utilizar cierta tecnología y demás, ¿no? Adicionalmente, en mi caso, este libro me ha ayudado lo genial es que tiene ejemplos de tecnologías en uso, eh, pero a la vez les da un ejemplo a los que están usando Amazon, les da un ejemplo en Amazon, cuál es su equivalente en Amazon. Entonces, me acuerdo que cuando agarré este libro la primera vez, los ejemplos de Amazon me sirvieron porque justo estaba en un proyecto que estaba empezando a hacer Amazon y todo eso, ¿no? Entonces, realmente recomendado. Empiecen con este libro, entiendan de que solo estudiando pueden obtener skills, porque al final no es que van a ir a hacer sus propios cachés, no es que vayan a hacer sus propios colas o proxies y demás, ¿no? Entonces esa es la gran, el gran secreto, por así decirlo. Ya, muy bien, hasta acá vamos a hacer la primera ronda de preguntas. A ver si es que hay. Déjenme ver. Um, Creo que no hay, ¿no? ¿Alguien tal vez quiere dar una pregunta o no hay preguntas hasta acá? La idea es que, bueno, vamos a ir poniendo tus preguntas y después las vas a leer y responder, ¿verdad? Les había comentado que tenemos dos partes para responder preguntas, esa es la primera parte, luego ya está, ya va a ser la parte final nomás. Pero creo que para la primera parte no tenemos preguntas. Entonces creo que pasamos a la segunda parte entonces. Ya, muy bien. Una vez tengan ya estos conceptos básicos de qué son caching, qué son los balancer, cuál es la diferencia entre NoSQL, SQL y demás, qué son colas, qué es Elasticsearch, por ejemplo. Una vez que tengan ese tipo de conocimientos, lo siguiente es ir practicando y también, pero practicando de una manera que les sirva también en el trabajo, ¿no? Y lo interesante de esto es que he encontrado dos estrategias para esto. Y una de esas estrategias las he visto en el formato de las entrevistas de diseño de sistemas. Hay algunas empresas que, que como parte de sus entrevistas les van a pedir diseñar sistemas, ¿no?
Ejemplos clásicos son cómo diseñarías Twitter, cómo diseñarías YouTube, cómo diseñarías, qué sé yo, a ver, Netflix. Y les van a preguntar ese tipo de cosas, ¿no? Y la estructura de estas, de cómo responder estas preguntas es muy útil para poder igual practicar, entre comillas, porque no es que van a implementarlo, sino van a hacer el flujo de cómo deberían diseñar su sistema. Y hay una página que, en este sitio que es educative.io que contiene esto, ¿no? Y básicamente son estos pasos que primero es clarificar los requerimientos, y en requerimientos usualmente hay dos tipos de requerimientos: uno son los funcionales, de lo que va a ser tu sistema, y los otros son los no funcionales, que son cosas como cuánto tiempo quieres que haya de latencia, si tu sistema va a ser muy heavy read o heavy write, que es alto en lectura o alto en escritura y demás. Ese tipo de cosas son eh, los no Los funcionales no o, funcionales o, um, perdón, hay un eco. perdona. Ah, ya. Eh, y bueno, dentro de los no funcionales también existen el escoger el famoso, el CAP theorem, ¿no? Consistency, Availability eh, y Partition Tolerance, ¿no? Ese tipo de cosas van en non-funcional. De ahí lo que tienen que hacer es, el segundo paso es el System Interface Definition, que es básicamente definir cómo va a ser el API de su sistema, qué es lo que van a utilizar como input y cuál va a ser el output, ¿no? El tercer paso es el Back of the Envelope Estimation, en donde van a hacer cálculos numéricos para ver, para hacer ciertos estimados, ¿no? ¿Qué tipos de estimado puede ser? Cuánto de almacenamiento van a requerir, cuánto de almacenamiento en archivos, en base de datos, qué bandwidth van a necesitar para su red interna, y ese tipo de cosas, ¿no? Luego está el cuarto punto, el definir el modelo de datos, que usualmente es diseñar su base de datos. En el caso bases de datos SQL, vas a diseñar su entidad de relación. O en el caso de bases de datos no SQL, usualmente parten por los queries, luego van a definir su esquema, y que cumpla con los queries, ¿no? Luego en el quinto nivel está el High Level Design, donde van a hacer ya el diseño ya en un diagrama, eh, utilizando alguna herramienta como Draw.io o algún otro que les sirva para eso, Visio tal vez. Y una vez tengan el diagrama de alto nivel, con eso ya pueden ir discutiendo ya lugares bien específicos de su diseño, ya ir detallando lugares específicos, ¿no? Y finalmente ver cómo resolver algunos problemas en su sistema, como pueden ser los bottlenecks, o tal vez tratar de evitar single point of failures, seguridad y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta es la estrategia que se ven en entrevistas de diseño de sistemas. Tienes que seguir estos pasos. No necesariamente, algunos no son necesariamente en orden. Otras veces puedes evitar hacer ciertas cosas, como el back of the envelope. Eh, hay, hay ciertas veces que es muy obvio lo que tienes que hacer y no tienes que utilizar el back of the envelope calculation. Eh, pero sí o sí tienes que empezar por tus requerimientos, tu API, tal vez hacer tu high level design. Al menos esos tres creo que son bien útiles, ¿no? De este vamos a hacer un ejemplo. Esa es la primera estrategia. Y el ejemplo va a consistir en diseñar Instagram, ¿no? Entonces vamos a seguir estos pasos diseñando Instagram. Perfecto. Muy bien. Para ello, eh, pueden ver, estoy no estoy en mi presentación. ¿Pueden verlo? Sí, sí, se puede. ScaliDraw, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Ya, entonces, para ello tengo algunos números, pero que lo vamos a usar luego. Lo vamos a usar eh, después. Lo primero que tenemos que hacer es los requerimientos, ¿no? Y hemos dicho que hay dos requerimientos, que es los requerimientos funcionales.
Requerimientos funcionales. Y en los requerimientos funcionales tienen que saber qué les están pidiendo para su sistema, ¿no? En el caso de Instagram, tal vez les están pidiendo subir fotos, ¿no? También tenemos subir videos. Puede ser ver el feed de fotos, ¿no? Fotos y videos de las personas que estás siguiendo. A ver, ¿qué más podríamos ver en- como requerimientos funcionales? Um, Tal vez taguear personas y ese tipo de cosas, ¿no? Lugares. um, Esos son los requerimientos funcionales. Para este ejemplo lo vamos a simplificar, solo nos vamos a concentrar en dos requerimientos que subir. Eso lo vamos a simplificar más. Solo vamos a subir fotos, ¿no? Pero podrían haber muchos más requerimientos funcionales, ¿no? Lo siguiente es hablar sobre los requerimientos no funcionales. Y para ello, entonces, acá tenemos que ver cosas que no va a ver en realidad el usuario, ¿no? Sino son cosas que nosotros debemos considerar como tal vez que no se pierdan. Una cosa puede ser durability. Esta es una propiedad de sistemas que básicamente en nuestro caso es que los archivos, eh, las fotos no se pierdan, ¿no? Fotos mm, siempre estén disponibles. No, que no exista caso eh, que no exista caso en donde se pierdan las fotos una vez que los hayamos subido, ¿no? Y podríamos tener otro tipo de requerimientos como eh, que esté altamente disponible. eh, Podemos hablar de, como les había dicho, de seguridad. Podemos hablar también de altamente disponible, seguridad. Eh, no cuellos de botella, y ese tipo de cosas, ¿no? Por ahora, para este ejemplo, solo nos vamos a enfocar en durabilidad, pero esos son el listado que usualmente hacen, ¿no? De requerimientos funcionales. Ahora, una vez tengan los requerimientos, lo siguiente es eh, pensar en cómo va a ser el API de nuestro sistema, ¿no? ¿Cuál es el mínimo API que tenemos en nuestro sistema? Y tal vez vamos a tener un servicio que sea de tipo POST, en el caso de que sea HTTP, y lo podemos llamar upload, ¿no? Upload, y en este caso vamos a mandarle un payload, aparte de la foto. Tal vez estamos interesados en que tengamos un user ID. Para mandarle un user ID. Um, Otra cosa que tal vez nos interese es eh, tal vez eh, una ID para el foto. Sí, un usuario, eh, una ID para el foto, tal vez la fecha. Y ya con eso estaríamos tranquilos, ¿no? Tal vez no necesitamos nada más para el servicio de Blob, ¿no? Y en el caso de que queramos ver la lista de fotos, tal vez vamos a tener un get que va a ser nuestra lista de fotos que va a estar dentro del feed y esa nos va a devolver una lista de fotos, básicamente, ¿no? En donde tengamos eh, eh, el ID de foto, tal vez, la URL de donde vamos a ver la foto, um, el usuario de quien lo ha subido, el usuario ID, eh, y así, ¿no? Podríamos tener más cosas. Lo bueno de hacer el API es que también ya nos estamos dando cuenta de cómo va a ser nuestro esquema, ¿no? En nuestro esquema mínimamente deberíamos también guardar este tipo de cosas, ¿no? Ya. Una vez tengamos
los requerimientos funcionales, los no funcionales, tenemos el mínimo API. En este caso lo he hecho de tipo HTTP, pero su API también podría ser una librería que están exponiendo a sus usuarios, tal vez los usuarios son developers, que por debajo va a interactuar con todo su sistema, ¿no? No necesariamente eh, tiene que ser esto, ¿no? Ahora, el siguiente paso que es bien útil es el back of the envelope calculation, ¿no? El back of the envelope calculation es básicamente hacer algunos números y que estos números te den un estimado eh, de lo que requieres para tu problema, ¿no? Y no necesitan ser exactos, solo son estimados para que te ayuden a tomar una decisión. Eso es lo útil, ¿no? Ahora, para este problema, lo que tenemos algunos números iniciales. Estos números iniciales, usualmente, cuando diseñas sistemas, tienes que obtenerlo de alguna manera. Puede ser, qué sé yo, tráfico con Google Analytics, o te van a decir cuántos usuarios esperan y demás, ¿no? De alguna manera tienes que obtener al menos un mínimo de ciertos números para poder, a partir de eso, hacer todos tus demás cálculos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo que vamos a tener es 500 millones de usuarios. Ese es el sistema en lugar del sistema que estamos diseñando, tiene que soportar 500 millones de usuarios. Luego nos dicen que tenemos 1 millón de usuarios activos, daily active users, de este 1 millón de daily active users, todos ellos suben 2 millones de fotos al día, ¿no? Esa es la, ese es esos son los números que nos están dando, ¿no? Y adicionalmente, otro número que nos están dando es que el promedio del tamaño de una foto es de 200 kilobytes, ¿no? Entonces, con esto tenemos que sacar algunos números, hacer unos estimados, ¿no? Y uno de los primeros que nos pide es que en un día, ¿cuánto de storage vamos a necesitar? Para guardar estas fotos, ¿no? Y lo que podemos hacer es muy intuitivo. Sabemos que tenemos 2 millones de usuarios, y esos 2 millones de usuarios, eh, 2 millones de usuarios son dos, eh, tenemos acá 2 millones de usuarios, ¿no? Nos tenemos que multiplicar no, perdón, tenemos un millón de usuarios, pero esos 1 millón de usuarios sube 2 millones de fotos diarias, ¿no? Y tenemos los 2 millones y lo multiplicamos por el promedio de fotos que tenemos, que son 200 kilobytes, ¿no? Eso eh, nos da, es básicamente 4 con 2 y tenemos estos 3, ¿no? Y sabemos que esto lo podemos convertir de kilobytes, lo podemos convertir en megabytes y de esto en eh, gigabytes. Y básicamente estos son 400 gigas diarios, ¿no? ¿Estoy bien? Si alguien encuentra un error, también puede mencionarlo, ¿no? Creo que estamos bien. Ya, perfecto. Entonces, diario, lo que vamos a necesitar son 400 gigas de storage, ¿no? Para poder, eh, eso es lo que hemos visto calculando esto, ¿no? Entonces, esto ya lo tenemos. Vamos a marcar como que ya lo tenemos. Luego, nos están pidiendo, eh, cuál va a ser el tamaño de la base de datos para todos los usuarios. Entonces, sabemos que tenemos 500 millones de usuarios, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a obtener esto el aproximado del tamaño de base de datos que necesitamos para 500 millones de usuarios, ¿no? Entonces, usualmente para eso, lo que tenemos que hacernos es diseñarnos, tener el esquema mínimo.
de nuestra base de datos. Imagínense que vamos a tener una tabla que es usuarios, y en esta tabla vamos a tener mínimamente el ID del usuario, ¿no? Usuario ID, le puedo poner tal vez un nombre y, qué sé yo, el correo, ¿no? Entonces, creo que mínimamente, tal vez con esto, en la tabla de usuarios, con esto podemos partir de hacer el estimado de la base de datos, ¿no? Entonces, usuario ID, en el caso de que estemos manejando UUID, por ejemplo, en UUID vamos a utilizar acá 16 bytes, ¿no? Entonces, para el nombre, tal vez podemos darle 20 bytes. Y para el email, tal vez podemos estimar que hay un promedio de 30 bytes. Entonces, con esto, tenemos que llegar a estimar lo de la base de datos. Ahora, ¿por qué bytes? Solo como comentario, usualmente estos días se utiliza Unicode, ¿no? Y Unicode es relativamente variable. Con ASCII es más sencillo calcular específico porque eh, eh, es eh, solo hay hasta 128 valores, ¿no? Y eso es, si no estoy mal, un byte. En cambio, en Unicode es variable, está entre un byte y está entre un byte y 6 bytes, más o menos. Y el promedio es 2 bytes, algo así. Entonces, poner 20 bytes está relativamente bien para el mail. 30 bytes para el email. Ya, entonces tenemos acá un total ¿de cuánto? A ver, 30, 50, 66 bytes, ¿no? De que esto va a ser por cada fila en nuestra base de datos. Y sabemos que tenemos 500 millones de usuarios. Bueno, eso es lo que vamos a tener, 500 millones de usuarios. eh, y eso lo multiplicamos por 66 bytes, que eso es lo que vamos a tener eh, en, en un, en una sola fila, ¿no? Como promedio. Y eso sale 33, 33 billones, ¿no? 33. Ahora, esto estamos haciendo en bytes, esto lo podemos volver megabytes. Oh, no, esto está en bytes, esto se vuelve kilobytes, en realidad, ¿no? Se vuelve kilobytes, esto se vuelve megabytes, y esto se vuelve gigabytes, ¿no? Entonces tenemos un promedio de 33 gigabytes para esta base de datos, para esta tabla de usuarios, ¿no? Entonces ya tenemos, ahora ya tenemos el tamaño de la base de datos de usuarios, y vamos a hacer un ejercicio muy similar, pero para el metadata de las fotos, ¿no? Entonces en la metadata de las fotos, te los puedo poner acá, ¿no? Vamos a tener el photo ID, tal vez la fecha, el usuario en que lo ha agregado, la URL en donde se guarda, y ya con eso creo que podemos partir, ¿no? Entonces, photo ID, si estamos utilizando UUID, también vamos a tener 16 bytes, que va a pasar lo mismo con va a pasar lo mismo con el usuario, 16 bytes, fecha vamos a poner pongámosle 4 bytes, y en la URL tal vez requiramos al menos algo igual que el email, unos 30 bytes. Y todo eso tenemos un total de 16, 20, eh, eh, 36, y es 66, ¿no? Sí, estoy bien. Básicamente este es, hemos tenido suerte de que le hicimos este cálculo, ¿no? Entonces esto es
igual 66 bytes, muy similar en esta tabla anterior, y ya sabemos que esto es 33 gigabytes. Esa es la manera en la que ustedes van calculando. Y otra vez, estos son estimados. Obviamente, sabemos que aparte de esto, en una base de datos tenemos que tener lo que es la instalación del sistema operativo, la instalación del motor de base de datos y demás, ¿no? Pero esto ya nos, al menos esto de backup envelope nos está indicando de que todo esto podría entrar todo esto, no, he cometido un error acá. Esto nos está indicando en el de usuarios que esto podría tranquilamente entrar en una base de datos en una sola máquina, ¿no? Que no tenemos que tener un clúster de máquinas y demás, ¿no? Al menos de los usuarios. Pero lo de las fotos, ¿en qué me he equivocado? Yo he asumido que el cálculo acá era que teníamos 500 millones de usuarios, ¿no? Porque acá tenemos que calcular el metadata, cuál va a ser el tamaño del metadata, ¿no? Pero esto va a ir variando, sabemos que van a subir por día 2 millones, ¿no? Entonces debemos calcular esto, pero lo que tardaría por día, ¿no? Entonces esto sería, por día sabemos que son 2 millones, y eso lo tenemos que multiplicar por 66 bytes, ¿no? Y eso nos da un igual a eh, 132 millones de bytes, ¿no? Y esos 132 millones de bytes, esto es kilobytes, esto es megabytes, y básicamente en cuestión de metadata, diariamente vamos a tener 132 megabytes, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, esto sí es más real, ¿no? 132 megabytes por día. Y ahora nos piden calcular el storage total que vamos a requerir por 5 años, ¿no? Algo que no hemos calculado es, no, ya hemos calculado. Tenemos acá, el- tenemos acá, vamos a utilizar estos dos datos. Sabemos que nuestra base de datos crece diario 400 gigabytes, ¿no? Y eso lo vamos a multiplicar por 5 años. 5 por, esto es diario, 365, y eso nos va a dar ese resultado, ¿no? Eh, luego tenemos que calcular esto de 132. Vamos a multiplicar eh, igual por 5, y lo vamos a multiplicar también por 365. Y eso nos va a dar el estimado del metadata de toda esa tabla que crece, ¿no? Esta es fija porque ese es el estimado de los usuarios que vamos a tener. Y en este caso vamos a tener, si lo hago rápido, 400 por 5, y lo multiplico por 365, tengo 700, en este caso, sale 730 mil, ¿no? Pero son gigabytes, entonces esto es alrededor de 730 eh, terabytes, ¿no? Ahora son 730 terabytes. Y en este otro caso, son megabytes. Entonces esto lo multiplicamos de la misma manera. Y esto me sale 174.900. 174.900. Y esto podríamos decir que estos son en megabytes, y lo podríamos convertir en gigabytes, ¿no? 174.9 gigabytes. Estoy redondeando 175. Lo cual nos dice, para un estimado de 5 años, vamos a necesitar algo
algo como esto. Este es el que va a primar, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el back of the envelope calculation. Esto también les va a servir para estimar cuántas bases de datos necesitan, ¿no? O cuántas máquinas necesitan para guardar todo este storage y demás, ¿no? Ya. Eh, ya hicimos lo del esquema de base de datos y vamos a terminar, no vamos a hacer los 7 pasos, vamos a terminar con el High Level Design. El High Level Design necesariamente tiene que partir de todo lo que hemos hecho, ¿no? Porque ya sabemos cómo va a ser el API, sabemos que vamos a requerir alto storage para las fotos, pero muy poco para tal vez la tabla de base de datos y de metadata. Entonces, con esto ya podemos empezar con el High Level Design, ¿no? Entonces, en el High Level Design, lo que vamos a tener es aquí tu usuario feliz. Este usuario feliz tal vez va a ir a un load balancer. Entonces, tal vez acá lo puedo representar con un rombito. Y este load balancer es el que se va a encargar vamos a tener al menos 2 servicios, ¿no? Un servicio que va a ser el de upload y otro servicio que va a ser el obtener el feed que hemos dicho, ¿no? Y luego de eso hemos hablado de que lo tenemos que guardar en una base de datos. Creo que acá no hay un símbolo, pero lo vamos a poner solo este de acá. Vamos a tener una base de datos. Pues aquí voy a tener mi bebé. Y necesariamente tengo que tener algo así como de un storage, ¿no? Un storage eh, en donde voy a guardar los archivos. El servicio de upload se debería encargar de hacer esas dos cosas, de guardar la base de datos y a la vez también al storage, ¿no? Entonces, de esa manera es la que vamos a ir diseñando. Entonces, sé que voy a tener un usuario que va a consultar mis servicios, voy a tener un servicio de upload, el servicio de upload tiene que guardarlo en la base de datos, pero también debería guardar en el storage, ¿no? El storage de fotos de para acá. Y voy a tener un servicio de feed que tal vez consulte igual mi base de datos. Y ese es el que va a responder al usuario, ¿no? El feed. Y ahora sabemos que usualmente las fotos vamos a tener acá, tal vez el usuario va a consultar las URLs, eh, las, ah, las URLs, pero como son archivos estáticos y demás, tal vez acá tenga un CDN, ¿no? Un CDN. Y el CDN es el que va a ir al Content Delivery Network, es el que va a ir al storage. Y de ahí vamos viendo cómo va a ser el servicio de upload, ir ya más detallando, ir abajo. Por ejemplo, este tal vez requiere que sea, tal vez el servicio de feed requiere que sea escalable, entonces ahí vamos a tener en realidad 3 servidores y demás, ¿no? Pero ya son ir a los detalles más a fondo de su sistema, ¿no? Y todo parte de lo que ya habíamos hablado, los requerimientos funcionales, no funcionales, diseñar tu API, hacer un backup de envelope calculation para ver cómo va la cosa, qué es lo que vas a necesitar, tener tu high level design y empezar la discusión a partir de tu diseño de high level. Y hay otros puntos más que que les estaba comentando en, en, en esta presentación, ¿no? Ahora, todo esto es cómo se desarrolla en una entrevista de System Design, de diseño de sistemas, y aplica, aunque no lo crean, en el trabajo, es lo que hacen, básicamente es lo que hacen, ¿no? Es cuando crean su documento, su wiki de, el- de diseño, ese tipo de cosas es lo que agregan, ¿no? Y luego van ir viendo a los lugares más detallados y demás, ¿no? Eh, Ahora, para terminar, antes de la última ronda de preguntas, la segunda estrategia, que es la que yo recién estoy viendo,
Esta es la segunda estrategia. La primera estrategia es la que he visto acá en cómo se manejan en entrevistas. Pero la segunda estrategia la he visto en este lindo libro que tal vez ustedes igual lo han visto gratuito, que es el de el Workbook de Site Reliability, ¿no? Hay un libro de Site Reliability Engineering de Google, pero recién han publicado esto, ¿no? De Site Reliability Workbook, en donde hay prácticas, básicamente, ¿qué es lo que se hace? Prácticas. Y hay un capítulo en donde habla sobre esta metodología. Esto es una metodología que es Non-Abstract Large System Design, o para algo más chiquito, eh, NALSD, ¿no? Entonces, esta metodología es muy similar a la que hemos visto, muy, muy similar, pero, pero tiene un gran énfasis en hacer back of the envelope calculation. Básicamente, el back of the envelope calculation va a guiar todas las decisiones que tomes, ¿no? Todos los trade-offs que tomes dentro del sistema, lo vas a tener, lo haces con el back of the envelope calculation. Esta es la mayor, eh, por así decirlo, diferencia que he visto con la otra estrategia que yo he encontrado. Pero para esto, para hacer este tipo de back of the envelope calculation, tienes que saber muchos más números. Tienes que saber, por ejemplo, cuánto tiempo toma leer de memoria cierta cosa, cuánto tiempo toma de leer, qué sé yo, un megabyte en un disco duro normal versus un disco duro en SSD, cuánto tiempo toma hacer que un paquete viaje entre dos data centers, entre East y West y ese tipo de cosas, ¿no? Y hay un video en donde van a ver cómo hay un ingeniero famoso que es Jeff Dean, cómo hace este tipo de cosas. Eh, el link está en la presentación que se les voy a pasar más rato. Pero esta es la mayor diferencia, por así decirlo, con la anterior estrategia. Es casi lo mismo, pero la mayoría de las decisiones se toman en base al back of the envelope calculation. Y se tiene que saber este tipo de números, ¿no? Ahora, los de Google Clouds incluso tienen unos cheat sheets de estos números, ¿no? En su plataforma, de cuánto tiempo toma dentro de su plataforma. El link igual está en la presentación, igual cuando lo vean van a hacer clic a esta imagen y lo van a poder ver, para poder obtener este cheat sheet, ¿no? Y creo que esa es la mayor diferencia. Van a ser casi lo mismo, pero las decisiones al final todas son con back of the envelope calculation. Recomendado este libro, solo les estoy diciendo de un capítulo, pero tiene tremendos capítulos, pero esta estrategia es muy, muy genial. Y como dice, esto es para site reliability, ¿no? Para los que ya hacen este tipo de... como saben, site reliability es como que la implementación de todo lo que es DevOps en un rol, ¿no? Es bien interesante y es como diseñan ahí, y lo han mostrado, es muy, muy impresionante. Ya, finalmente, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que recomiendo? He aprendido mucho viendo cómo se hacen en entrevistas, y eso es lo que recomiendo. En estos días hay en YouTube, tal vez no quieran leer un libro, traten de ver en YouTube, y busquen simplemente System Design Interview y les va a salir este tipo de ejemplos, y tan solo viendo ahí van a ver qué debilidades tienen, qué cosas deberían mejorar, qué cosas no sabían, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Viendo a otros, ver cómo tratan de resolver esos problemas clásicos de entrevista de sistema, de diseño de sistema. Ya, muy bien. Es tiempo para las últimas preguntas. Voy a ver el chat, tal vez. Mm, no hay, no hay preguntas, pero ahora tal vez si quieren alzar la voz, pueden hacerlo. ¿En qué casos usarías NoSQL? Ya. Bueno, de entrada, eh, las bases de datos relacionadas no son escalables, ¿no? A menos eh, cuando digo no son escalables es que no pueden manejar, no pueden escalar si tienes muchos datos.
Si, qué sé yo, si tu base de datos crece a diario 1 giga, ya es una indicación de que no vas a poder utilizar NoSQL, ¿no? Porque no puedes distribuir no escala de forma horizontal. Esa es la respuesta. En cambio, no SQL es una de las características es que escala de forma horizontal. Pero igual puedes diseñar, hay formas de diseñar para que las no SQL, las relacionales normales puedan escalar, ¿no? Utilizando sharding. A ver, ¿es factible que un junior dev postule como software architect después de estudiar? ¿Qué probabilidades hay de la empresa contrate? Depende de cómo definen software architect las empresas, ¿no? Es que hay empresas en donde tú puedes ser, digamos, entre comillas, front-end architect, pero en realidad lo único que haces es diseñar los módulos de cómo se va a ver un proyecto, solo un proyecto chiquitito de front-end, digamos. Pero a eso lo llaman architect. Ahora, la definición gringa de arquitecto de software eh, eh, requiere muchos años de experiencia y usualmente hay pocos arquitectos dentro de la empresa. Eh, y depende a qué le llaman arquitecto, depende mucho de qué empresa, de qué empresa. Es que hay, como te digo, arquitectos que no, de título, pero que no diseñan sistemas, sino los componentes de un proyecto. Ah, mm, y le ponen como arquitecto, ¿no? ¿Qué probabilidad hay que de la empresa lo contrate? A ver, Denis. Hola, hola. ¿Qué tal, Hernán? Tengo unas cuantas preguntas aquí. La Ya. primera es, eh, ¿cuál es la importancia y el proceso del diseño de sistemas que nos mencionas cuando Ujú, estamos en un escenario de migración? Es decir, cuando estamos migrando algo, por ejemplo, de on-premises a cloud ujú. para obtener diferentes beneficios y ventajas, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos aquí el diseño de sistemas? ¿O si hay alguna metodología ya para eso? Con migración, a ver. eh, ya, primero te puedo comentar de la importancia, luego lo vamos a ver en general. Eh, Ahora, diseño de sistemas, si quieres experimentar es caro, ¿no? En el sentido de que si quieres tener instancias, si quieres tener tu caché y demás, en Amazon te va a costar plata. O sea, eh, implementar la idea a nivel de sistema es bien caro. Eh, Porque solamente eso es fácil en código cuando escribes tu programa, tal vez puedes programar algo y en el día mostrarlo y demás, y eso es barato, pero en sistemas es caro, necesitas recursos y demás. Por ahí, es decir, irte directo a la implementación te va a costar plata. Entonces, por eso es mejor diseñarlo de antemano. Lo otro es que es bien difícil volver atrás cuando diseñas algo y si lo has diseñado mal, en especial cuando es a nivel de sistema, volver atrás es muy difícil igual, y eso conlleva dinero, ¿no? Entonces, es por cuestiones de dinero, principalmente, y también tiempo y que no puedes volver atrás, tomarte tal vez un día solo diseñando, haciendo estas cosas, eh, el retorno de nivel es tremendo, es tremendo. Ahora, en cuestión de migración, eh, sí puedes hacer este tipo de ejercicios, pero yo he tenido la experiencia aparte de migrar, rehacer el sistema en algunos casos. Y sí puedes tomar, porque hay, por ejemplo, en irte a on-premise, digamos a un cloud, en un cloud tienes muchas cosas ya hechas, ¿no? Entonces puedes deshacerte de cosas que utilizabas en tus cosas on-premise. Por ejemplo, algo reciente que me pasó es, nosotros utilizamos Vault y Consul para manejar configuraciones y secrets, digamos, en una infraestructura previa, pero como parte de la migración hemos visto que podíamos matar eso utilizando Amazon Parameter Store y Secret Storage, y era algo que ya te ofrecía el proveedor de cloud, ¿no? Entonces, sí,
no sé si hay una estrategia, pero sí puedes ver oportunidades. Si tuvieras tu diagrama, si conoces tu sistema y también las cosas que te ofrece tu cloud, ahí tal vez puedes ver oportunidades para, para quitar cosas que tú las mantenías y manejarlas que proveedor de cloud maneja. Es lo que te podría decir. A ver, no sé si te ha sido útil. Sí, perfecto, gracias. Tengo, dale, dale, dale. Ya voy a leer esta pregunta de acá y luego volvemos contigo, Denis. La parte de elegir qué tecnologías usarás para cada servicio, por ejemplo, si tengo backend versus uso de Django o Spring, etcétera, es parte del diseño del sistema. Sí, pero ya es lo que les había comentado de bajo nivel, ¿no? Pero también aplica, es parte del trabajo de arquitectura porque también tienes que ver eh, qué es lo que utiliza tu empresa, qué es con lo que tu equipo está familiarizado y demás, pero sí se toma en consideración, pero es como parte del diseño ya de bajo nivel, cuando ya ves componente por componente, como se había comentado. Sí debería ser parte, ya. Pero no del de alto nivel, que es hasta donde hemos llegado. Muy bien, ahora sí, Denis. ¿Qué tal? Otra pregunta sería, en base a los puntos que nos has mencionado para el diseño de sistemas, la arquitectura, Oh, ¿cómo estos, ya. no sé si tienen compatibilidad o se ven afectados con temas de compliance, tomando en cuenta que los datos personales de una persona es muy importante hoy en día, muy sensitivo, y hay cosas como el GDPR o cosas como los ISOs, el Ujú. 27001. ¿Qué compatibilidad tendría lo que nos mencionaste? O si es que existen algunos otros tipos de metodologías de diseño de sistemas para estos casos de compliance. No, tú tienes razón, es parte es parte de lo que tienes que considerar. Seguridad se toma como non-functional requirements. Ahí tienes que considerar. Es, todo lo que tengas que cumplir de seguridad lo puedes lo tienes que tomar en cuenta en tu parte de non-functional requirements y ver cómo lo traspasas en tu diseño. Ahora, en el de alto nivel, rara vez vas a ver esto, rara vez vas a considerar seguridad. Ya cuando te vas a los detalles, y creo que es el último punto en donde les había comentado, ¿no? Ver bottlenecks, ver single point of failure, ahí también verías el de seguridad, pero ya eh, es casi al final, básicamente. Pero lo tienes que enfatizar en la parte de non-functional requirements. Qué bien. Pues tengo otra pregunta más, Hernán. Esto es Sí, un poco más de bajo nivel y sería más o ujú. menos si nos podrías explicar un poco las diferencias entre autenticación y autorización, que son un componente más de un sistema, y más o menos cuáles serían las buenas prácticas para desarrollar un componente de autenticación y autorización, y si hay algún tipo de framework que nos puedes recomendar. Hoy en día escuchamos mucho sobre JWT, cosas de single sign-on y demás cosas que Ujú. pueden marear un poco cuando se habla de autenticación y autorización. Sí, ya. Bueno, autenticación y autorización sí es bueno definirlo por separado, porque esto también te puede ayudar en escalabilidad y demás. Autenticación es solo saber si ese usuario existe o no en tu sistema, ¿no? Nada más. Autorización es ver qué permisos tiene. Y lo interesante es que incluso estos días estos días hay una tendencia de que todo lo que es autenticación lo están terciarizando, así como tener un CDN, ¿no? Ponerle a un CDN lo vas a poner a Cloudflare o CloudFront o algo así. Ahora, ¿dónde se está yendo? A OutZero o en Amazon también tiene incógnito. Ahora, ¿por qué están terciarizando? Es porque usualmente ese tipo de cosas no son el core del problema de que tratas de resolver en tu sistema, ¿no? ¿Por qué te vas a matar eh, viendo seguridad, viendo bueno, no solo con matar me refiero a asignar ingenieros, poner dinero, poner servers y demás, solo para ver si un usuario existe en tu sistema o no. Entonces, lo que hacen para eso es, estos días, la mejor práctica es tercerizar eso.
Auth0 y demás. Lo de autorización también podrías terciarizarlo, pero también se maneja internamente, dependiendo de qué tan complejo es. Hasta cierta parte, también se puede, hasta cierto nivel se puede terciarizar también. Auth0 maneja esos dos, ¿no? Y es relativamente barato. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en un sistema que tiene usuarios por todo Estados Unidos y nos cobran $200 o algo así, pero por mes. Eso no es nada comparado a asignar un recurso a un ingeniero que esté viendo cosas de seguridad, cosas de base de datos, cosas de los servers y demás, solo para ver si un usuario puede entrar en otro sistema, ¿no? Y la separación de, como te digo, de autorización y autenticación te hace la vida más fácil. Ahora, con prácticas de GWT y ya esos ya son más detallados. Nosotros somos GWT en general. La razón es justo por escalabilidad. El problema de Java y de algunos otros frameworks que guardan en sesión, lo guardan en memorias de los servidores donde están corriendo, ¿no? Esa sesión solo existe en la memoria donde está corriendo. Y si ese servidor se muere, que es lo más común en microservicios, eh, si ese servidor se muere, ya has perdido la sesión, ¿no? Y no sabes si el usuario está autenticado. Básicamente, no, ya no estaría autenticado. GWT, lo bueno es que eso lo vuelve. Hay un término, se llama stateless. Puedes tener tus servidores stateless y sin importar a qué servidor vaya, aunque haya muerto, el que le ha dado el primer el OK, va a seguir funcionando. Entonces, eso permite que no tengas servidores stateless, que guarden estado, y eso te permite escalar. Esa es la ventaja de GWT. Pero puedes utilizar otras herramientas también, no es necesario específicamente GWT. Lo lindo de eso es que tu sesión es stateless. Esa es la clave. Y no es stateful que pasa con sesiones. Um, Ojalá eso te haya respondido. Aquí tengo una pregunta de Gonzalo. Cuando uno está limitado a ciertas tecnologías debido a normas, reglas, caso de uso de un banco, cierto hardware, caso de una institución pequeña o mediana, ¿cómo hacer para optimizar el diseño? Sí, es buena pregunta. Mm, sí, bueno, a mí me ha pasado de, por ejemplo, estar en un equipo que solo utilizaba Java o un framework bien raro que era Sencha o algo así. Pero solo con eso sí se podía hacer, pero tienes que conocer su ecosistema, ¿no? Por ejemplo, en Java hay cachés. Tal vez no te van a permitir manejar Redis, pero sí hay una alternativa para usar cachés. Puede ser Hazelcast, que corre, digamos, dentro de Java y podrías hacer ese tipo de cosas. Creo que la estrategia sería ser de las tecnologías que te permiten usar, ver cómo puedes interactuar, investigar su ecosistema y ver cómo podrías usarlo. Um, no creo que haya otra estrategia. Um, bueno, dependiendo de qué tan bueno eres para convencer personas, si eres arquitecto, uno de tus trabajos es convencer a otros equipos, otros stakeholders que utilicen cierta otra herramienta que les conviene. Ese es otro skill que tienes que tener, incluso como líder de equipo. O sea, podrías hacer, pero es más difícil como contribuidor independiente, ¿no? Ujú. ¿Alguien más, tal vez? Nadie más ha hecho. Aquí vamos. En tu experiencia, ¿cuándo recomendarías, qué señales nos indicarías que un sistema legacy necesita un rediseño? Allá. En primer lugar, mm, tienen que tener un poco de confianza. Siempre hay una razón
de por qué han diseñado un sistema de cierta manera. Y lo ideal es que sepan esa razón, tienen que preguntar y demás. A veces se pueden sorprender de las razones. Incluso podría ser lo que dijo Gonzalo, de que estaba encerrado en sí o sí tienes que usar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no necesariamente un diseño legacy es malo, tienen que investigar. Lo segundo es, cuando se necesita un rediseño, eso ya depende mucho de tu caso, usualmente es cuando no puedes agregar una nueva funcionalidad. Te han pedido algo, pero en el estado en el actual es muy difícil de cumplir con esa funcionalidad. Ahí es buen indicador. Y también es recomendable que solo hagas en esos casos. Hay ocasiones en donde uno ve una oportunidad, esto se podría hacer mejor de esta manera, pero lo malo de eso es que le estás quitando tiempo a otras prioridades. En ese momento no es prioridad. Hay otras cosas que son prioridades y si tú te tomas tiempo, inviertes tiempo en tratar de diseñar o tratar de reimplementar algo, sin que lo hayan pedido, aunque esté bien, le estás quitando tiempo y por ende dinero a otras cosas que tienen prioridad dentro de tu proyecto. Y eso creo que es malo en especial si te están pagando por eso, ¿no? Ver la oportunidad no es malo, pero entrar sin que esté priorizado, eso sí, no lo recomiendo. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que es todo, ¿no? ¿Alguien más? Creo que es todo entonces. Muy bien, jóvenes. Eh, Gracias a todos. Espero que les sirva. Esto es básicamente cómo yo he aprendido y cómo estoy practicando y qué es lo siguiente que estoy viendo, incluso con eso de Google, lo del workbook de SRI. Entonces, ojalá les dé pautas y les sea útil, ¿no? Listo, Hernán, gracias. De hecho, va a ser de mucha utilidad esta charla. Por eso estábamos esperándola. Entonces, no, estaba muy buena. Gracias, Hernán. Lo vamos a subir igual al canal de YouTube si no han podido asistir o han llegado tarde. Súper. Listo. Hasta otra ocasión entonces. Somos. Listo. Chao, chao. Gracias. Gracias, Hernán.